Muy bien, buenas tardes a todos y como siempre gracias por la sintonía. Tenemos la nueva oportunidad de conversar un poco sobre el panorama, la actualidad de la República Dominicana. Y hay un tema que en el día de hoy, hablando de actualidad, es el tema que impone la agenda por lo que ha venido implicando en los últimos meses en nuestro país, y hoy ya por fin se define, se llega a una conclusión de lo que ha determinado la facción del presidente Danilo Medina a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es lo siguiente: Gonzalo Castillo es el candidato del danilismo para competir, para enfrentar al presidente Leonel Fernández en las primarias internas abiertas del Partido de la Liberación Dominicana. Y este crecimiento repentino, este crecimiento inmediato que se dio con el nombre, con el proyecto de Gonzalo Castillo en tan solo un mes, prácticamente, tiene muchas justificaciones, muchos argumentos que pudieran sustentarlo, más allá de las acusaciones que pudieran tener cierto nivel de validez y algunas no. Pero hay muchas otras razones que pudieran aumentar la razón por la que Gonzalo Castillo hoy encabeza esa facción danilista, luego de haber competido con sus compañeros internamente en ese sector. Y principalmente quisiera destacar lo siguiente: estamos hablando de que había una competencia interna primero en el danilismo. Y si estamos hablando del sector danilista, ese grupo de personas se va a identificar de manera lógica, si se quiere, con un rostro con el que siempre hayan compartido, que siempre hayan visto al lado del presidente Danilo Medina. Y Gonzalo Castillo es un hombre que debe tener cerca de 30 años al lado del presidente Danilo Medina. Y no solo a su lado, sino apoyándolo en todo el sentido de la palabra. Me refiero en todo el sentido de la palabra. Quienes están en la actividad política saben el soporte medular que ha sido en la vida política y hasta personal del presidente Danilo Medina, lo que ha sido el señor Gonzalo Castillo. Y evidentemente que si ese liderazgo que pertenece al presidente Danilo, esa legión de seguidores, de repente su líder nato no puede participar en un proceso electoral, pues se van a voltear, a volcar al rostro que más se acerque, que más se asemeje, que más confianza desde el punto de vista del líder principal, Danilo Medina. Que hay otros candidatos que eran cercanos a esa facción, como Amarante Baret, como Andrés Navarro, pudiera ser. Pero hay otros también que la verdad es que en su carrera política no se vieron tan inmersos en esa facción de Danilo Medina, sino que eran dirigentes políticos del Partido de la Liberación Dominicana que estaban llevando sus carreras y sus proyectos de manera paralela con el presidente Medina y con otros valiosos dirigentes de ese partido, como es el caso de el mismo Reinaldo, que en los últimos meses se le quiso sectorizar como danilista, pero la verdad es que su carrera política no era de que danilista, era un actor político más del partido y jugaba muy bien entre los sectores. Con Leonel se llevaba muy bien, con Danilo se llevaba muy bien y con otros liderazgos que hay dentro de esa organización. Domínguez Brito es otro político, dirigente importante y valioso de esa organización política, pero no se puede decir que él era parte del equipo de Danilo Medina, era un dirigente político más de alto valor de ese partido simplemente. Entonces en esta coyuntura se marcan dentro del sector danilista simplemente porque es el área donde están viendo una posibilidad de concretizar sus aspiraciones, en este caso presidencial, porque en estas circunstancias solo hay dos sectores mayoritarios o fuertes dentro del PLD, que es el leonelismo, que ya tenía su líder, su candidato establecido, y el danilismo, que ante la imposibilidad de Danilo participar, entonces es que abre la posibilidad para que llegue una nueva persona. Pero evidentemente todo ese grupo de personas, al abrirse esa brecha, se va a asociar
con una cara fresca, con una cara reconocida en ese mismo sector y de sumamente cercanía con el presidente Danilo Medina. Por eso, de forma natural, la mayoría de los funcionarios se volcaron a apoyar a Gonzalo Castillo. Más allá de que sea una directriz, de que haya sido una línea bajada por el presidente Danilo Medina, simplemente son sus compañeros de esa facción, de ese equipo político, que se volcaron de forma natural a apoyar a Gonzalo. Y es más eso que lo que se ha estado intentando decir, en mi opinión, de que el gobierno se volcó en términos de recursos y estructura a apoyar a un candidato o a un precandidato en específico. Más que eso, es como dije, se han volcado de forma natural, de forma orgánica, porque es la cara que se entiende más cercana, más similar, con mayor parentesco con el presidente Danilo Medina. Y estemos claros, son los seguidores del presidente Danilo Medina que estaban determinando quién iba a ser su candidato. Además de eso, Gonzalo Castillo tiene muchos recursos económicos. Han querido decir de que el Estado económicamente también se ha tirado arriba a Gonzalo Castillo, y no es así exactamente. Pudiera que haber uno que otro escape, no estamos ajenos a eso, pero Gonzalo Castillo siempre ha manejado recursos desde su vida personal, empresarial, privada, y también en su trabajo en el Estado Dominicano. Desarrolla, aparte de que genera ingresos porque tiene un sueldo, porque es un ministro que gana buen sueldo y todo lo demás, genera simpatías con empresarios, con sectores. Porque si yo soy un empresario del sector de la construcción y me he sentido bien tratado, me he sentido apoyado desde el Ministerio de Obras Públicas por este gerente, por este ministro, y a mí me ha ido bien en estos 7 años, porque esa es la función del Estado, que a la gente le vaya bien, que la gente haga negocios, que le vaya bien, y me ha ido bien con este señor. Bueno, pues en una coyuntura como esta la gente se anima a apoyarlo, y son públicas las recaudaciones y las actividades que han hecho en pro de juntar un par de pesos para apoyar ese proyecto presidencial. O sea que la campaña publicitaria y las actividades masivas que han requerido inversiones económicas importantes no se pueden de alguna forma a la ligera desacreditar, porque sabemos que Gonzalo Castillo de manera propia maneja recursos, y además del apoyo que ha concitado de diferentes sectores. Entiendo que fue una mala decisión de parte de Reinaldo Pared y de Carlos Amarante Baret retirarse de sus aspiraciones en la forma en que lo hicieron, con los argumentos y las justificaciones que estuvieron diciendo allí, porque no se correspondían exactamente con la verdad de que había una desproporción en términos de la competición, simplemente que ustedes no concitaron el apoyo que andaban buscando. Porque cuando 23 senadores apoyaron a Reinaldo Pared para su precandidatura presidencial, ahí no hubo desproporción. Ahí no hubo apoyo de un poder del Estado como es el poder legislativo. Entonces, cuando 10 funcionarios, 15 apoyan a Gonzalo, sí hay desproporción. Pero cuando 23 senadores apoyaron a Reinaldo, no había desproporción. Al igual como Amarante contuvo algunos apoyos importantes de diferentes dirigentes, de diferentes personajes en el Estado, como lo hizo Domínguez Brito, que viceministros, ministros importantes también lo apoyaron. Eso no era una desproporción. Simplemente las fuerzas del gobierno, las personalidades o las figuras del gobierno tuvieron puerta abierta a apoyar a uno de los precandidatos de esa facción política, y cada quien cogió para donde entendía. Gonzalo obtuvo la mayor cantidad de apoyos y simplemente fue así. Entonces ahora, luego de esos argumentos de Reinaldo y Amarante, acusando, desacreditando el camello, van a tener que venderlo ahora el camello. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora tienen que integrarse bajo perfil, calladito, apoyar a Gonzalo, porque no hay para qué otro lado tomar. Y no pueden, entiendo yo, sería un error también tomar una actitud pasiva en este proceso. Tienen que estar activos apoyando a su candidato,
para que logre su objetivo de ganarle a Leonel en el mes de octubre y luego la presidencia de la República para el año que viene. Entiendo que el caso de Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro son activos quienes llegaron al final de la competencia, en el sentido de hasta el final de que se entregaron los resultados de las encuestas realizadas. Son dos activos valiosos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, dentro del sector del presidente Danilo Medina, que hoy día se sientan en el banco para esperar una nueva coyuntura que los favorezca. Pero son personas importantes, son valiosos como activistas políticos y además son hombres jóvenes que no pueden ser descartados desde ya. Para el futuro hay donde buscar en caso de que circunstancias y coyunturas políticas así lo meriten. Así que desde mi opinión, desde mi punto de vista, Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro hicieron una carrera importante, acumularon simpatías, acumularon apoyo en esta coyuntura que será buenos argumentos y serán valiosos para posibles y futuras procesos electorales. Analista Manny Peralta, quisiera escucharte qué va a pasar en este enfrentamiento que se va a dar ya entre el presidente Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Bueno, Gonzalo tiene algunas debilidades que yo identifico que pudieran afectarle frente a Leonel Fernández. El primero, el tema de la oratoria. No es que habla mal, pero evidentemente en el tema de la comunicación verbal hay una brecha sumamente distante entre las capacidades del presidente Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Pero eso a lo mejor tal vez no le afecte mucho a Gonzalo, porque a Leonel no le gustan los debates. A lo mejor ahora Leonel quisiera un debate porque sabe que se lo comería vivo, ¿verdad? Pero como él nunca ha querido debate, entonces ya no tiene moral, no tiene como justificación para pedirlo. Y entonces Gonzalo no se va a ver expuesto a una situación difícil en estos términos. Pero Leonel, que algunos ven como fortaleza, pero yo lo veo como su debilidad en esta coyuntura, que es el tema de que ha sido 3 veces presidente. Algunos dicen que es su fortaleza por una serie de cosas, pero también es su debilidad porque precisamente ese es el argumento de que la sociedad dominicana busca rostros nuevos, ideas nuevas, sangre nueva, la llamada sangre nueva. Y además de que el presidente Fernández, la verdad es que se ha estado proyectando y presentando como el mismo Leonel de siempre, con el mismo discurso del para adelante que vamos, lo mismo. Creo que es el mismo Leonel, no está presentando un rostro, una forma nueva de sus propuestas, de sus ideas y de las cosas que quiere hacer en el país. Y estas creo que son algunas de sus debilidades dentro de su fortaleza. El liderazgo construido, su reputación internacional, tiene un segmento de la población importantísimo que lo respeta, que lo quiere y que lo respalda. En el caso de Gonzalo Castillo, por ejemplo, frente a Luis Abinader, es una propuesta mucho más novedosa porque competirían en igualdad de condiciones hombres relativamente jóvenes que no han sido presidentes, con discursos novedosos, que levantan, que entusiasman el apoyo de nuevas generaciones, de nuevas personas que si se quiere no habían activado en política. Leonel Fernández en esta ocasión se lo está jugando todo, en el sentido de que si gana las elecciones internas de su partido, se convertirá de manera irremediable, inmediata, en el líder absoluto del Partido de la Liberación Dominicana, porque si logra vencer todo lo que ha venido en su contra, desde las batallas que ha venido ganando, porque ganó la batalla de la no reforma constitucional, ganó la batalla de su precandidatura, de que sea aceptada en el Comité Central, porque no tenía los votos en términos teóricos para pasar como precandidato, pero lo logró por X o por Y razón. Es un precandidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana. Tiene todo el Estado en su contra. Tiene las mayorías de las estructuras dirigenciales del PLD
los presidentes del comité de base, los miembros del comité central, toda su estructura organizativa, los miembros del comité político, en su mayoría no lo están apoyando. Y si aún así logra imponerse como candidato presidencial del PLD, no, pues ya es un león, es un monstruo. Ya ahí. Y lo contrario. Entonces, lo contrario es que si pierde frente a un candidato nuevo, un prácticamente desconocido, porque sabemos quién es Gonzalo Castillo hace unos años, 6, 7 años que llegó al poder con Danilo Medina y nunca había activado en política. Está activando en política hace 30 días. Le queda 30 más hasta el 6 de octubre. Y si un candidato totalmente nuevo, una cara como le digo así, prácticamente desconocida, porque ahora la marca y el nombre Gonzalo Castillo es que se va a dar a conocer a nivel nacional, más allá de lo que era el Ministerio de Obras Públicas, que era lo que realmente se promovía cuando él estaba allí, y claro, lógicamente porque es una institución, pero en este caso lo que se está promoviendo es Gonzalo. Y si en 2 meses Gonzalo entonces le gana a un 3 veces presidente y todas las virtudes y todas las ventajas y cosas positivas que tiene Leonel Fernández, pues entonces concluyó de manera definitiva sus actividades políticas, porque además de que Gonzalo se entiende que va con la constitución actual, va a participar en un gobierno de 8 años porque se va a reelegir en el 24, como indica la constitución que puede hacerlo. Y ya para el 2028 entiendo que la figura del presidente Leonel Fernández estará bastante desgastada.